Tenemos ya conectado aquí en Cultural Mambo a Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Bienvenido, Federico, bienvenido a Vorterix Mar del Plata. Hola, buenas tardes para ustedes, para la producción, para la audiencia. Un placer estar charlando aquí un ratito junto a ustedes en el programa. Bueno, muchas gracias. Ahí, Federico. Te saludamos, bueno, desde aquí, desde Cultural Mambo, Yalem Bala, Juancho Saraza. Y lo primero te decimos desde Cultural Mambo, qué mambo, el laburo que tuvieron, tanta cantidad de gente ahí desparramándose y desparramando cultura por toda la ciudad de Buenos Aires. Qué cantidad de experiencias, qué experiencia también para vos, ¿no? Lo que tiene que ver con la organización de un evento tan, pero tan grande. Sí, la verdad que en 2 semanas hicimos 2 encuentros muy grandes. El jueves anterior, jueves 3, si no me falla la memoria, hicimos un encuentro de gestión cultural pública, muy importante. Trajimos a personas, trabajadores, trabajadoras de las áreas públicas de cultura, de municipios, provincias, universidades nacionales. Hicimos también así un encuentro de un día. Y esta vez hicimos un encuentro de 2 días de todas las organizaciones que participan o que han participado, que forman parte de nuestra red de puntos de cultura, entendiendo, para quien no sabe, que Puntos de Cultura es un programa de esta Secretaría, la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de Nación, que se manifiesta, se traduce a través de una convocatoria abierta en apoyo a organizaciones que construyen comunidad a partir de la cultura. Y bueno, participaron más de 800 organizaciones en los 2 días, así que estamos muy, muy contentos, muy conformes con esta posibilidad, ¿no?, del encuentro, de la diseminación del saber, de compartir experiencias y sobre todo que estos encuentros permitan generar diagnóstico para mejorar la política pública. Así que es un poco eso, un resumen muy, muy rápido de lo que sucedió, pero pregunte que respondo. Federico Yalem Bala te saluda, ¿cómo estás? Hola, Yalem. Federico, un poco este encuentro hablaba de impulsar propuestas pedagógicas, ¿no?, para poder incrementar quizás las capacidades en materia de gestión cultural, digamos, de actores culturales y en pos también del desarrollo de las comunidades. ¿Cómo fue haber vivido esa experiencia? ¿Qué temas se trataron? ¿Pudieron, digamos, investigar un poco al respecto? Sí, no sé a cuál de los 2 encuentros te referís puntualmente. ¿O a los 2? El de este fin de semana pasado. Al de Puntos de Cultura. Sí, Puntos de Cultura. Nosotros, fueron 2 distintos porque el público que participó es distinto, ¿no?, en su quehacer cotidiano. El de Puntos de Cultura, principalmente, fue el encuentro con las organizaciones. Claro. Y el primer diagnóstico que hacemos rápido es la necesidad del encuentro que hay, ¿no?, la necesidad de poder encontrarse físicamente, tangiblemente, y no solo por la posibilidad del abrazo y del saludo, sino del compartir y de poner una cara visible y un físico presente a los procesos culturales que se llevan adelante, sea desde el Estado como también de las propias organizaciones que de su modo, de su lugar, construyen comunidad y generan políticas culturales. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestra propuesta principal es, a través de distintos foros, primero que hicimos foros regionales, donde también discutíamos en términos regionales la constitución o el reimpulso de la Red Nacional de Puntos de Cultura, que permita generar un espacio organizado donde las organizaciones puedan estar representadas y también generar un diálogo más fluido con el Ministerio, con la Secretaría de Gestión Cultural, para generar mejores diagnósticos y mejores posibilidades concretas a las demandas en común que se pueden encontrar. Y que eso se traduzca el día de mañana en líneas de acción, en programas, en una política clara y que atienda a las necesidades concretas. Y a rasgos generales, Federico, ¿cuál sería el diagnóstico? Supongo que habrá habido muchos, pero el que quizás o que se repetían en varios asuntos. No, se repetían en varios asuntos, digo, porque también es dependiendo de qué trata cada organización. Claro. Tenemos que entender que Puntos de Cultura, como un programa, tiene diferentes líneas que apoyan a centros culturales comunitarios, a redes de teatro comunitario, redes de permacultura, organizaciones que trabajan con
afrodescendencia, con pueblos originarios, con perspectiva de género, relacionado a la economía social, al arte por la transformación social, a medios comunitarios. Entonces digo, es amplio el espectro y de cada uno de los lugares se pueden encontrar cosas distintas. Y nosotros lo que hicimos fue proponer distintos espacios de conversatorio, además de esos foros regionales, donde se trataban específicamente algunas de esas temáticas. Por ejemplo, hubo un diálogo más fluido con el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para quienes trabajan en los pueblos originarios. Sí. Hubo también un espacio para la economía social, hubo otro espacio para trabajar la cultura viva comunitaria, como movimiento y como posibilidad. Hubo otro espacio donde se trabajó la ESI, la educación sexual integral, otro espacio para trabajar las políticas de infancia que cada una de las organizaciones lleva adelante, como para tener un diálogo concreto de ese tema puntualmente. Y a partir de ahí, con diferentes compañeros y compañeras que oficiaron de sistematizadores de cada uno de esos espacios, vamos a hacer un gran resumen, un gran recuento para poder generar ese diagnóstico puntual. Pero así rápido lo que te digo, era la necesidad del encuentro que había, la necesidad de poder encontrarse y de poder también plantear algunas cosas puntualmente y generar esos lugares de discusiones que siempre enriquecen, ¿no? Esos intercambios que siempre enriquecen, no solamente el intercambio con el Estado, con el gobierno, con quien tenemos responsabilidades institucionales, sino también el intercambio intraorganizaciones, ¿no? El decir, che, yo tengo este problema, no sé cómo resolverlo, y otra organización dice, mira, nosotros teníamos lo mismo, lo resolvimos de esta manera, y ese intercambio de saber también siempre enriquece y siempre da la posibilidad de la construcción de una red mucho más amplia, mucho más genuina, y mucho más desde la solidaridad y desde la cooperación. Celebro ahí, Federico, obviamente el encuentro que me tocó participar ahí personalmente, realmente la construcción de las redes y también algo puntual que me quedó y me gustó mucho, en tu caso puntual y realmente la mayoría de las personas que estaban organizando el encuentro, que tiene que ver con la posibilidad de discutir políticas públicas, de poder sentarse a una mesa, tanto las organizaciones con los funcionarios, para poder hacer eso, y también, digamos, que lo hayan puesto en palabras, vos lo has dicho en una de tus intervenciones, que era importante generar las discusiones que había que generar o que tenemos que generar, pero también ponerlas en práctica. De todas esas discusiones, ¿qué te quedó ahí dando vuelta? ¿Qué te quedó resonando el fin de semana? No, que hay un gran compromiso de las organizaciones de pelear por mejores condiciones para sus trabajos cotidianos, sus objetivos cotidianos, y que repercuten también en la perspectiva de la participación, y no en cuanto de la organización en sí, sino también de los individuos para con la organización y la organización para con el Estado, que fundamente y profundice la democracia, que profundice y mejore la participación ciudadana de los procesos que se llevan adelante. Y a partir de eso, la conciencia que debemos tener de la importancia de la cultura en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entendiendo la cultura en un sentido amplio y no en un sentido reducido solamente a las expresiones artísticas, que muchas veces se tienen, sino en un sentido amplio, que sea transversal a toda nuestra vida cotidiana, a todo nuestro quehacer, porque necesitamos ser conscientes de la cultura para mejorar un montón de otras condiciones que nos atraviesan. Hablabas de la construcción de la conciencia, de la cultura como práctica cotidiana, un concepto que realmente me parece súper interesante, y lo voy contando a la audiencia mientras que estamos con Federico Prieto, que es el secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Federico es actualmente funcionario en esta cartera que les comentaba, pero él hizo sus primeros pasos, corregime Federico si estoy ahí en algo que me equivoque, en Entre Ríos. Federico es de Concordia, Entre Ríos, trabajó en el ámbito cultural allá y te tocó un camino muy interesante de poder poner, digamos, en ley un montón de cuestiones que venían como prácticas, pero había falta, o hacía falta, en este caso, poder sistematizar, que tiene que ver con cultura en términos del teatro, con los afrodescendientes también, un montón de cuestiones que estuvieron laburando. ¿Puedes contarnos un poquito de ese proceso? Contamos también que Federico es fotógrafo. ¿Cómo vino toda esa parte de tu historia más personal puesta a la práctica colectiva? Bueno, sí que el reconocimiento más fuerte que hay o la visibilidad que hubo es lo del trabajador en Entre Ríos,
pero para no traicionar a mi propia experiencia, bien, muy bien. Los primeros pasos en términos de entender la cultura o la política cultural como una capacidad de organización fue en Buenos Aires, que yo viví 9 años en Buenos Aires, como muchas personas de distintos puntos del país que cuando terminan la secundaria tienen que buscar algún centro urbano donde pueda desarrollar espacios de formación académica o también de salida laboral. Y yo me vine a vivir a Buenos Aires en el 2005, cuando terminé la secundaria, y estudié acá y trabajé, y en el primer momento, porque voy a ser muy resumido porque si no sería muy largo y no creo que tenga tanto tiempo en el programa, pero yo estudiaba ciencia política y tomamos la facultad por problemáticas también que había con el edificio, y a partir de ahí, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y a partir de ahí con un grupo de compañeros y compañeras, creamos un espacio cultural desde donde pensábamos y analizábamos también el sentido de pertenencia de los estudiantes a la casa de estudio. Bien. Y a partir de ahí yo entendí la importancia que tiene el arte y la cultura para generar arraigo, para generar identidad y para generar sobre todo procesos que repercutan en una vida cotidiana en la construcción de una comunidad. Y también de esa primera experiencia, yo después empecé a trabajar y armamos un espacio gremial, y después empecé a trabajar en la Casa de Entre Ríos de Buenos Aires, con la embajada de la provincia de Entre Ríos, donde coordiné el área de cultura y el área joven, trabajando con toda esa masividad de jóvenes que venían a Buenos Aires a estudiar, a buscar un futuro, y sobre todo con todas esas personas entrerrianas que vivían en Buenos Aires y que habían perdido cierto desarraigo, y lo queríamos traer a ese arraigo, y que fue a través de la cultura, a través del arte, para generar esa identidad a partir de la subjetividad. Después, por propuesta laboral, me volví a Entre Ríos, a Paraná, y trabajé primero en el Ministerio de Trabajo, después trabajé en la Secretaría de Juventud, y después, sí, en la Secretaría de Cultura. Lo que hicimos, y atendiendo a tu pregunta, fue identificar y generar espacios de discusión, espacios de encuentro, donde la cultura siempre corre con trecho más difícil porque los sectores no están tan organizados como sí podemos encontrar en otras áreas. Sí. Claro. Entonces, había una misión ahí de poder generar interlocución válida, legítima, y que sea representativa de los sectores, y lo que hacíamos fue armar conversatorios, armar foros donde podíamos identificar demandas en común que desde el Estado podíamos atender. Y eso se transformaba en líneas de acción para generar programas que atiendan esas demandas, para generar políticas más integrales en todos los sectores y constituir procesos de legitimación o de sujetos de derechos a través de leyes provinciales. Y así creamos 9 leyes provinciales en la pandemia para los sectores culturales que vienen de este recorrido, ¿no? Del encuentro, de identificar las demandas en común, línea de acción, hacer visible la demanda, atenderla, generar programas, generar acciones concretas, políticas integrales que terminaron en proyectos de ley. Qué bueno. Sí, la verdad que excelente. Te escucho, Federico, y bueno, son muchas palabras que generan como ese entusiasmo, el hecho de construir, de fomentar, difundir, promover, impulsar esto de los derechos culturales para todos, para todas, para todes, y hablabas un poco de la construcción quizás de poder impulsar derechos culturales a los sectores más vulnerables, ¿no? Que eso me parece fundamental, porque es muy fácil quizás hablar de la cultura en general desde un lugar en el que quizás uno está más instruido o está interiorizado o está informado, y estudiamos para eso también, pero qué difícil que es quizás a veces llegar a sectores que son más vulnerables, donde claramente ustedes creo que están trabajando para eso, ¿no? Por eso también mi pregunta del principio iba hacia eso un poco, el impulso de estas propuestas que ustedes están generando. Sí, y programas como puntos de cultura, que lo que permite es justamente eso, que la toma de conciencia, la cultura existe y está en cada uno de los lugares y en cada una de nuestra vida cotidiana, y radica en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo que habitamos. Ahí nace la posibilidad de la cultura. Nace la posibilidad de la cultura a partir de la relación que tenemos como individuo con la naturaleza, la relación que tenemos como individuo con otros individuos, la relación de individuo con respecto a la comunidad a la cual habita, y esa comunidad con respecto a otra comunidad. Entonces, tenemos un montón de situaciones que estamos atravesados por un montón de culturas todo el tiempo.
¿no? Porque cada cual tiene su subjetividad, tiene su historia, tiene su modo de pertenencia, tiene sus creencias, sus rasgos, sus prácticas, su forma de cocinar, su forma de vestirse. Entonces digo, ¿qué pasa con todo eso? ¿Y quién toma conciencia sobre todo eso? Muchas veces todo eso lo podemos entender y podemos generar una búsqueda de conciencia a partir del arte, que representa las realidades cotidianas. Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando ese arte o esas producciones artísticas creativas no forman parte de nuestra realidad, sino que pertenecen a producciones foráneas que nos hacen pensar de una manera distinta al espacio en el cual habitamos? Ustedes están en Mar del Plata y muchas veces, tal vez a través de medios nacionales que les llega la señal, están viendo cómo está el tiempo en Buenos Aires y cómo está el tráfico en Buenos Aires. Sí. Y la verdad que no es lo mismo, porque están pensando en salir 20 minutos antes cuando escuchan que la General Paz está colapsada y a ustedes en realidad les interesa cómo está la avenida La Rambla o Avenida Colón. Claro, ejemplo, ¿no? Colón, Luro, sí. Y está buena esta cuestión federal que planteás y un poco lo explicás muy bien. A mí me tocó en la Bienal de Puerto Tirol, la primera vez que te vi personalmente fue en esa Bienal. Justo había un artista de Paraná que se llama Mariano Kuroski. Bueno, la Bienal de Tirol realmente espectacular. Estuve con Mariel Tamirano, que también participó en este encuentro de puntos de cultura ahí en el Centro Cultural Kirchner. Y ahora, justo Mariano, estábamos hablando antes también del programa, manda la data que en Paraná, en el acceso norte de la ciudad, se va a hacer un muro de 200 metros de largo. Van a participar 40 artistas pintando a la vez durante una jornada de 10 horas, de 9 a 19 horas. Esto va a ser en Paraná, este sábado 19, y el encuentro se llama Mural del Río, en el marco de una fiesta de disfraces que también me invitaron, no voy a poder ir, pero dicen que es impresionante, ¿no, Federico? Vos que sos de allá, debes estar absolutamente al tanto de todo esto. Estoy al tanto de todo eso, nunca fui a la fiesta de disfraces. Tampoco, mirá. Vamos el año que viene, Vamos todos en grupo. Y sí. Pero sí es una posibilidad esa fiesta de disfraces de muchas cuestiones que generan también una perspectiva de desarrollo económico a muchos enclaves de la ciudad, y que es organizada por un colectivo de personas, o sea, a partir de una empresa, son privados, pero que dinamizan la economía de una ciudad. Bien. Es un evento importante y que muchas veces se acompaña a partir de estas intervenciones artísticas para también, desde el Estado, se apoya de esa manera para que haya una integralidad en el término de un suceso que pase en la ciudad como es Paraná. Y desde el Estado se van moviendo a distintos lugares, y este fin de semana vas a andar acá por la costa, más precisamente por Necochea, Federico, ¿no? Este fin de semana, el sábado, precisamente voy a estar en Necochea, que llevamos el camión cultural, que es un camión con escenario, que tiene un acoplado que se transforma en un escenario como si fuera de esos Transformers conocidos. Y llevamos propuestas artísticas, en este caso para las infancias, para también darle una posibilidad desde el arte para el sector de las niñeces y las infancias en términos creativos, lúdicos y artísticos. Pero también voy a estar visitando algunas experiencias de gestionar futuro de puntos de cultura entre la ciudad de Mar del Plata y la ciudad de Necochea a medida que pueda, así que estoy armando esa agenda. Bueno, hace poquito te designaron como secretario, realmente te he visto en acción y le metés un laburo enorme, y te quiero preguntar algo más personal. Si vos tuvieras un sueño en esto de pensar la cultura, planificarla y demás, ¿cuál sería? ¿Qué es lo primero que se te ocurre? ¿Qué sueño tiene Federico Prieto? Que la política cultural sea entendida de forma transversal, que las áreas de cultura tengan las jerarquías que se merecen y que cada una de las personas tengan conciencia acerca de la importancia que tiene la cultura para su vida cotidiana como un fin político. Muy bien, muy bien. Te he visto ahí en acción metiéndole, realmente está muy bueno lo que hacen, lo que hace todo el equipo de la Secretaría. Sé que estás viajando por todo el país, hablando con la gente, realmente te he visto como un laburador incansable, y realmente me gusta cuando un funcionario le mete ahí como la gana, el acercamiento, la cercanía y la pasión, y no solo como por lo que se hace, ¿no? Y como ser humano. Exactamente. Que tiene que ver con eso. Por ahí está medio como estigmatizado. Sí, eso exactamente. El funcionario trabaja como funcionario, y en realidad ahí vos le estabas preguntando por un sueño más personal. Exacto. Que tiene que ver con esto de también a través del arte como herramienta transformadora e inclusiva, ¿no? Me parece.
es que el sueño personal termina yendo eso. Cuando uno tiene la posibilidad de estar en la función pública, ese sueño personal lo transforma en colectivo, y en ese colectivo es donde uno tiene la gran gratificación. Creo que eso te debe estar pasando y mucho. Sí, sí pasa eso, y lo pongo en estas líneas. Yo estaba en Entre Ríos, trabajaba en la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, sí trabajaba un montón, no quiero decir, pero los tiempos y también las formas son distintas. Allá tenía más espacio para desarrollar algo más personal. Yo estaba muy vinculado al río, iba a remar, podía jugar al fútbol con mis amigos cada tanto, porque es distinto, ¿no? Sí. Y le digo, yo viví en Buenos Aires, y yo dije, me voy, no quiero vivir nunca más en Buenos Aires, salvo que aparezca una oportunidad. Esto es una oportunidad. Claro. Y yo vine a Buenos Aires a hacer esto, no vine a hacer otra cosa. Entonces, estoy, como dicen, 24/7 en esto. Sí. No estoy haciendo otra cosa. Bien. Federico, realmente un placer tenerte aquí en Vorterix Mar del Plata, en Cultural Mambo, poder hablar, poder contar de todo lo que hacen, que la gente sepa también que los puntos de cultura y el Ministerio tiene un montón de líneas de acción para individuos, grupos, organizaciones que realmente están laburando muy bien, y que está bueno hacer política desde los afectos. Lo has mencionado, te he visto también en acción, y me parece ese concepto en términos culturales y de construcción cultural algo súper importante, así que por mi lado, realmente mi abrazo y la felicitación por parte de todo el equipo. Exacto. Y que no se desvirtúe nunca. Absolutamente. Ese concepto, digo. Bueno, no, gracias a ustedes, y sí, la verdad que no es solamente un eslogan, sino que creemos, con el equipo que conformamos acá, creemos en eso. Necesitamos tener mucho más amorosidad con este mundo, mucho más amorosidad con las personas que lo integran, con la naturaleza, para poder realmente crear un mundo más justo y mejor para todas y todos, y que se basa en la solidaridad, en la reciprocidad y en las posibilidades del ser y el estar en el lugar, ¿no? El estar siendo. Muchas gracias, a seguir laburando 24/7, que te vamos a recibir acá también en Mar del Plata, en Necochea, como se merecen realmente. Sigan apostando por la política pública, por la política cultural, por los movimientos que se van desarrollando, y realmente, bueno, desde nuestro programa contás para poder difundir lo que quieran. Seguro. Y poder trabajar también en lo que necesiten en conjunto. Un abrazo enorme, Federico, y gracias por darnos este tiempo para poder charlar sobre política, sobre afectos y sobre básicamente laburo cultural con vos en este programa número 23 de Cultural Mambo. Muchas gracias. Gracias, Federico. No, gracias a ustedes por permitir también charlar y difundir, y a disposición. Gran abrazo. Abrazo gigante.